Muy buenos días. A continuación presentaremos el parcial número 4 de la materia Física 3, el cual es un experimento de Bernoulli. Nuestro grupo está conformado por Karen Martínez, Eliana Ramos y Oliver Sánchez, y quien les habla, Esteban Caicedo. Bueno, primero que todo, pues realizamos un montaje, el cual es una botella de Coca-Cola de 250 mililitros de volumen. Tomamos una altura de referencia 0, que es el mesón. La altura 1, la altura del nivel de agua al inicio es de 17 centímetros, con un diámetro de 2,2 centímetros. La altura a la que se realizó el agujero de salida es de 7,0 centímetros, en la cual el diámetro de la botella es de 6 centímetros y el diámetro del agujero es de 0,5 centímetros. Lo que buscamos desde aquí es utilizar el programa Tracker para calcular la velocidad mediante la ecuación del movimiento parabólico. Nos ayudamos de esas divisiones realizadas en el papel para tomar distancias de referencia en el programa Tracker. Estas divisiones se hicieron a cada centímetro. Y posteriormente compararemos este resultado con el obtenido mediante la utilización de la ecuación de Bernoulli. Entonces, para esta primera parte se usó el video del montaje y se analizó con Tracker, en donde, como lo dijo mi compañero, conocimos la medida real de la hoja cuadriculada horizontal. Esto se tomó como referencia en el programa para que el software tome las medidas de posiciones y velocidades lo más cercanas posibles a la realidad. Dentro del programa se analizaron 4 trayectorias del agua a distancias diferentes, para las cuales Tracker analizó la altura y la longitud en función del tiempo. Con estos datos se encontraron las velocidades del agua en las 4 etapas analizadas. Podemos observar, ya tenemos nuestras tablas de resultados obtenidas pues de lo anteriormente explicado. Tenemos el tiempo, el desplazamiento en X, desplazamiento en Y, velocidad en X, velocidad en Y, y mediante estas velocidades hallamos la velocidad de resultante en cada momento. Luego comparamos estas velocidades en la tabla de velocidades, valga la redundancia, en A, B, C, D. Sacamos un promedio de estas y luego sacamos un promedio en total que nos dio un resultado de 0,83 metros sobre segundo. A continuación vamos a realizar el ejercicio por el método de ecuación de Bernoulli. Tenemos la misma botellita con un orificio de entrada, el cual tiene un diámetro de 0.022 metros, y un orificio de salida, el cual tiene un diámetro de 0.0005 metros. El punto de entrada será el punto número 1 y el orificio de salida será el punto número 2. La diferencia, aquí en el punto número 2 tenemos nuestro sistema de referencia, por lo cual la altura en el punto número 2 es igual a 0. La altura entre el punto 2 y el punto número 1 es 0.095 metros y el sistema de coordenadas es como lo observamos acá. Debido a que el fluido presenta un comportamiento ideal, es decir, que no posee esfuerzos cortantes, por lo que su nu es igual a 0, es posible aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces tenemos que para el punto número 1, aplicando la ecuación de Bernoulli, tendríamos que la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad en este punto 1 al cuadrado es igual a constante. Y para el punto 2 tenemos igual que la presión atmosférica más la densidad más la gravedad más la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 es igual a constante. Tanto para el punto 1 como para el punto 2 son constantes las expresiones, entonces las podemos igualar de esta manera. También aquí tenemos que esta es la expresión del punto 2 y esta de aquí es la expresión del punto 1. Para el punto 2 tenemos que este término se nos cancela debido a que la altura es 0, como ya lo había nombrado. Entonces tendríamos que, pasando los términos
al otro lado de la ecuación, pues se nos cancelan las presiones atmosféricas y nos queda solo densidad del punto 1 por gravedad por altura más un medio de densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado igual a un medio por densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2. Al dividir toda la expresión por densidad nos quedaría que gravedad por altura más un medio de la velocidad al cuadrado en el punto 1 es igual a un medio de la velocidad al cuadrado punto 2. Ahora aplicamos la ecuación de continuidad para encontrar la velocidad en el punto 1. Así entonces tenemos que la ecuación de continuidad nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Esto lo podemos escribir las áreas en términos de los diámetros. Entonces el área en el punto 1 sería diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1 igual al diámetro en el punto 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2. De la anterior ecuación despejamos velocidad 1, por lo que obtenemos que será igual al diámetro del punto 2 sobre el diámetro del punto 1 al cuadrado por velocidad 2. Y esta la reemplazamos en la ecuación que teníamos de Bernoulli. Entonces, reemplazando esa velocidad nos quedaría que gravedad por h es igual a un medio del diámetro 2 sobre el diámetro en el punto 1 al cuadrado por velocidad 2 al cuadrado igual a un medio por velocidad 2 al cuadrado. Como ya tenemos todo en términos de velocidad en el punto 2, entonces se despeja y se llega a la siguiente expresión, que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura y dividido en 1 menos el diámetro del punto 2 sobre el diámetro del punto 1 a la 4. Ahora, teniendo esta fórmula, reemplazamos con los datos del ejercicio que teníamos inicialmente y se obtiene que la velocidad en el punto 2 es igual a 1.36 metros sobre segundo. De igual manera, nos preguntamos qué pasará si el diámetro de la botella fuese constante. O sea, el diámetro, tomando el diámetro igual a 0.06 metros, que es en la parte como más ancha. Entonces, pues al reemplazar, obtenemos la misma velocidad o sea, en el punto 2 igual la velocidad va a ser la misma. Entonces, notamos que no altera en nada si el diámetro cambia. Entonces, teniendo en cuenta que el diámetro 1 es mucho más grande que el diámetro 2, podemos aplicar el teorema de Torricelli, el cual nos dice que la velocidad 2 va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y al aplicar esta fórmula obtenemos la misma velocidad en el punto 2. Bueno, como conclusiones podemos decir que el teorema de Torricelli, en donde si un diámetro es mucho más grande que el otro, la velocidad solamente va a depender de la altura. Además, la presión hidrostática no depende de la forma del recipiente, sino de la densidad del fluido y de la profundidad o de la altura, lo que explica el por qué la distancia del chorro va disminuyendo a medida que disminuye el nivel del agua. El valor de los datos obtenidos mediante tracker puede diferir en cierto grado a los obtenidos mediante la ecuación, por varias razones: errores en la utilización del software, como por ejemplo errores en el montaje que pueden influir sobre la aplicación, el ángulo desde donde se graba el video, la distancia a la que se ubican los papeles con las longitudes de referencia. También las condiciones bajo las que se aplica la ecuación de Bernoulli no se cumplen en un experimento real. Es decir, en el experimento existe rozamiento, el líquido es compresible y el flujo puede no ser completamente laminar.